Voy a invitarlos para que leamos la porción de la palabra del Señor donde nos ocuparemos en esta ocasión de traer la instrucción o el mensaje de Dios para todos ustedes del Monte de los Olivos y los que nos siguen, creyendo que la porción bíblica y el mensaje que voy a compartir para ustedes este domingo traerá una bendición muy especial para toda la familia MDO este domingo 13 de septiembre. Así es de que lo invito para que busque en la Biblia el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, para leer el versículo 1. Esta es la porción bíblica que nos va a ocupar en el sermón de este domingo 13 de septiembre, donde el Señor tiene algo especial que enseñarnos. Ya tiene usted este pasaje de la palabra del Señor, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Le invito, léalo conmigo ahí en casa. Y empezamos a la voz de tres: 1, 2, 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Le hago la invitación para que ore juntamente conmigo. No quiero empezar este domingo la predicación de hoy sin invitar a Dios y ponerlo por testigo, que Él me ayude y que me dé la unción del Espíritu Santo para hacer bendición a todos ustedes. Me acerco al trono de tu gracia para honrarte y bendecirte por este domingo 13 de septiembre. El grupo ya ha entonado estas preciosas alabanzas y después del momento de adoración hemos llegado a esta parte especial de nuestras celebraciones, la predicación de tu palabra. Yo no quiero hacerlo sin solicitarte que tú estés conmigo. Manda a tu Espíritu Santo para que esté en mi mente, en mi boca, en todo mi ser. En una palabra, Señor, te pido que pongas la unción de tu Espíritu Santo para que me dé la habilidad, la destreza y la sabiduría, para que tu palabra llegue no solamente al entendimiento de los que me van a escuchar, que llegue al corazón y que una palabra de este mensaje traiga bendición a los que nos siguen. Les dé, Señor, un momento de refrigerio y sea como un reflector que se enciende y les dice por qué suceden las cosas y por dónde está el camino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. He leído un pasaje de las Sagradas Escrituras muy importante porque habla de la relación entre Jesús y el Espíritu Santo, dicho en otras palabras, entre la segunda y la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero el evento que sucede aquí y que registra el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, y también lo registra el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, tiene una profundidad de enseñanzas maravillosas que enseñarnos. Si usted se fija, en esta ocasión habla de la palabra desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Quiero utilizar, es un desierto literal al que es guiado el Señor Jesucristo, pero quiero utilizar no solamente desde el enfoque literal, quiero utilizar la palabra desierto también desde la óptica metafórica para traer las enseñanzas que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón. El desierto es el proceso que Dios aplica a los suyos para transformación del carácter. El desierto es un lugar adecuado por ser árido e inhóspito y útil para el quebrantamiento de las personas que servimos y seguimos a Dios. La metáfora del desierto es típico para hablar de los momentos de la escasez del trabajo, de la escasez financiera, de la pérdida de la salud, que es lo que ha traído todo el coronavirus. Lo enfoco en esa palabra, la metáfora del desierto. Es típico entonces para hablar sobre toda la escasez que ha venido, escasez de trabajo, escasez de las finanzas y la pérdida de salud y de las heridas y las grietas que se han abierto en el corazón de todos los que han perdido a sus seres queridos. Son momentos difíciles que te ayudan a madurar y te transforman
en una persona útil para Dios y tu generación. Eso es al final lo que hace el desierto. Te voy a leer dos pasajes de las Sagradas Escrituras ya de una forma precisa, guiándonos a lo que es el desierto en el enfoque de una metáfora. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Job capítulo 2, el verso 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas no le quites la vida. Está hablando de Job. Momentos difíciles. Casi nunca entendemos por qué Dios nos suelta a veces en las manos de los perversos y de los malvados, o en las manos del mismo diablo. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, hablando de Job, él está en tu mano, mas no le quites la vida. Lucas, el capítulo 22, verso 31 y 32. Y dijo también el Señor Jesús a Simón: Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para sacudirlos como al trigo, pero yo rogaré por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirmes la fe de tus hermanos. O sea, está diciendo: te voy a soltar. El diablo me ha pedido a algunos de ustedes para sacudirlos, para zarandearos como al trigo, pero yo rogaré al Padre para que tu fe no falle. Le está diciendo: te voy a soltar. Entonces, estos pasajes que he leído están muy relacionados con el pasaje del libro de Mateo, el capítulo 4, el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y luego el otro pasaje: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas no le quites la vida. Un tercer pasaje: y también el Señor dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para sacudirlos como al trigo, pero yo rogaré al Padre para que tu fe no te falte, y una vez vuelto, confirmes la fe de tus hermanos. Los procesos en los que Dios permite a sus siervos, a sus hijos, a los creyentes que pasen, no son fáciles de entender. Puedo utilizar la palabra esa: y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Los momentos difíciles por los cuales todos estamos expuestos a pasar no son fáciles de entender. Y hay grandes hombres que ya lo pasaron, y el momento que ellos pasaron, salieron victoriosos al otro lado, y lo definieron de una forma muy puntual y de una forma objetiva, porque Dios y Cristo Jesús les dieron la victoria. San Juan de la Cruz define a ese desierto como la oscura noche del alma. Henry Neuer lo describe como el ministerio de la ausencia. A.W. Tozer como el ministerio de la noche. Rick Warren como el día de Dios, desaparición en acción. SGG, o sea, un servidor por un momento en el desierto, y de hecho es el tema que yo quiero hablarles. Otros lo han titulado el invierno del corazón. Le explico por qué yo le puse por un momento en el desierto. 2006, 25 de agosto del 2006, en el kilómetro 55, viniendo de Ciudad Juárez, aquí a la ciudad de Chihuahua, tuvimos un accidente. Venían 3 jóvenes de la congregación con un servidor, Abraham, Arnoldo y Omar, mi hijo. Y tuvimos un accidente fatal, catastrófico, de muerte, y Dios lo permitió. Junto con mi accidente hubo 3 accidentes más enseguida, consecutivos, hacia el de un servidor. Cuando tuvimos el accidente, después de unos círculos o vueltas que dio el carro en el pavimento, en la cinta asfáltica, se salió de la cinta asfáltica y toma la tierra y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Recuerdo que conté como 3. Después no supe qué más sucedió. Solo recuerdo que cuando el carro paró, estaba acostado hacia mi lado, casi llantas hacia arriba. Y recuerdo de una forma muy clara que tengo sangre por todas partes, tengo lodo por todas partes, y como la sangre llama a la sangre, recuerdo ahorita en este momento, fue el 2006, pero recuerda como si se acabara de suceder. La sangre llama a la sangre. Al primero que yo le hablo o le grito es a mi hijo: Omar, ¿estás bien?
Y Omar no contestó una sola palabra. Ya te has de imaginar qué fue lo que sentí en ese momento. Una vez más, le grito: Omar, ¿estás bien? Y Omar empieza a quejarse como si estuviera muriéndose. Finalmente rompo el quemacocos a patadas, salgo del carro, trato de sacar a mi hijo Omar. Está saliéndole sangre por la boca, por la nariz y por los oídos. Eso fue muy impresionante para mi vida. Posteriormente veo que Arnoldo está en el asiento, atrás del asiento del chofer, donde van los pies, acomodado en forma de feto. Ahí cupo. Arnoldo es grande, es alto. Le hablo y Arnoldo se está quejando igual como se quejaba Omar. No podía sacarle y le digo: Omar, ven, deténme la puerta. Ya Omar se ve recuperado un poco. Entonces, cuando Omar detiene la puerta, saco a Arnoldo y Arnoldo sale corriendo. Arnoldo se quejaba igual que Omar, y cuando Omar se acerca a detener la puerta, recuerdo que me dice Omar: papá, se está muriendo. Eso es espantoso. Le hablo a Abraham y Abraham tiene su cabeza colgando hacia el lado izquierdo. Le digo: Abraham, ¿estás bien? Y solamente me dice: pastor, sáqueme de aquí, no siento mi cuerpo. Hasta la fecha Abraham está en una silla de ruedas. Pero quiero honrar a Abraham en esta ocasión. Abraham, en medio de ese accidente y que quedó postrado en una silla de ruedas, no obstante, ama a Dios y le sirve a Dios. Es pastor aquí en la ciudad de Chihuahua. Abraham, Dios te bendiga, te siga usando y te haga bendición para otros. Los momentos del desierto. El pasaje es muy fuerte porque fíjese lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, está hablando el Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y luego agrega: para ser tentado por el diablo. Es impresionante esta declaración que tenemos aquí en estos momentos. Quiero compartir el tema para todos ustedes que nos están siguiendo en esta ocasión. Por un momento en el desierto. Hay cientos de familias que están pasando o que estamos pasando por el proceso de la pandemia del COVID-19. Y es como un desierto. Nos ha sumido en el temor, nos ha sumido en la pobreza, nos ha sumido en el dolor a muchas familias. Es un proceso del desierto. Y Dios lo está permitiendo. Ciertamente viene de alguna fuente que no viene de Dios. Escucha bien lo que te estoy diciendo. El coronavirus no viene de parte de Dios. Viene de alguna fuente, de la élite tal vez del poder. Lo han fraguado, lo han instrumentado. De ahí viene, no viene de parte de Dios. Dios lo está permitiendo. Y junto con toda la humanidad y la iglesia también estamos pasando por este momento de la pandemia del coronavirus. Y es como un desierto. Cuando hablamos del desierto, pues tengo que mencionar en esta ocasión que el desierto es el proceso que Dios permite o aplica a los suyos para la transformación del carácter. El desierto es el lugar adecuado por ser árido, por ser inhóspito. Es útil para el quebrantamiento del carácter. Es útil para los hijos de Dios. Esto es muy interesante y te quiero invitar para que vayamos y desarrollemos este tema que es muy importante. Por un momento en el desierto. Quiero mencionarte que una vez que pasemos esta pandemia del coronavirus, una vez que pasemos nosotros por momentos muy difíciles, quien pasa por el proceso del desierto está listo para servir a Dios en todo tiempo. Va a ser una bendición en todo tiempo a sus contemporáneos, a su generación, a su familia. Así es de que te invito para que veamos qué es lo que sucede a los que pasan por el desierto. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo que descendió en la vida de Jesús cuando fue bautizado en las aguas está en el capítulo anterior del capítulo 4 de Mateo. Capítulo 3, ahí dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, hubo una voz del cielo que habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Como diciendo Dios: estoy orgulloso, estoy satisfecho, me siento honrado por Él. Él es mi Hijo.
Y luego, de una forma muy palpable, dice la palabra del Señor que del cielo descendió el Espíritu en forma de paloma y posó sobre él. Ese mismo Espíritu Santo que descendió en forma corporal de paloma es el que ahora desciende y lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Tú entiendes esto? No es fácil entenderlo. Fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado allá en el desierto por el diablo. Es igual que como lo que dice la Biblia de Job. He aquí, él está en tu mano. Dios puso a Job en las manos del diablo. Solo no le quites la vida. Son declaraciones muy fuertes. Es decir, entonces Jesús, Job, Pedro tuvieron que pasar por el proceso del desierto, por el proceso de Dios. Concretamente nuestro Señor Jesucristo bajo las artimañas del diablo. Concretamente Job bajo los ataques del diablo. Concretamente la zarandeada que sufre Pedro es bajo las artimañas y los ataques del diablo. Cuando Dios permite que su pueblo y su iglesia pasemos por momentos difíciles, no son fáciles de asimilar, no los entendemos, ciertamente no los entendemos, pero si Dios lo permite, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan maravilloso. Cuando el Espíritu Santo te guía y te pone en las manos del diablo, es porque Él tiene confianza en ti, es porque Dios sabe que tú no sucumbirás y saldrás vencedor, porque el proceso del desierto te hará bien y te hará una bendición para tu generación. Volviendo, Jesús fue tomado por el Espíritu para ser llevado al desierto. Es un desierto literal. Estamos hablando que cerca de Jerusalén, en la meseta central, que es la espina dorsal de Palestina, entre el Mar Muerto y Palestina, ahí se encuentra una extensión, una gran franja de 50 por 25 kilómetros. Ahí está exactamente esa gran franja que abarca 50 por 25 kilómetros de desierto. En el Antiguo Testamento, a ese desierto donde fue guiado el Señor Jesucristo se le llama Yesimón, que significa devastación, por lo árido, por lo inhóspito. También en hebreo se le llama Jorba, que significa desolación. Así es de que está hablando de un momento difícil. Jesús, antes de iniciar en su ministerio, había de pasar por el proceso del desierto, ser tentado por el diablo, ser tentado en todo, pero sin pecado. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Hay tres áreas en las que el diablo viene a tentar a Jesucristo. Jesucristo debe ser procesado. Jesucristo debe pasar por ello para que nos entendiese y para que nos enseñase que se puede pasar por momentos difíciles con la ayuda de Dios y con la ayuda de Jesús. La primera tentación se la lanza en los apetitos. Mateo 4, 2 al 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, o sea, Jesús le responde a Satanás y le dice: escrito está. Lo que le está diciendo, la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú sabes que Jesucristo le está citando Deuteronomio capítulo 8, el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conociste, ni tus padres la habían conocido. Se refiere al maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de toda lo que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los apetitos. Ahí fue la primera tentación. Jesús está en ayuno y oración. 40 días y 40 noches. ¿Por qué dice la Biblia 40 días y 40 noches? Es la forma de separar un día en usos y costumbres del pueblo judío. Separan la noche del día. Por eso día dice 40 días y 40 noches. Entonces, cuando tuvo hambre, viene a él el tentador y le ofrece algo sobre los apetitos. En relación a los apetitos te menciono lo siguiente. Señorita de 25 años, interesada en un joven de su edad, pregunta a un doctor de unos 55 años
que conocía perfectamente al muchacho en el que la señorita estaba interesada. Doctor, ¿fulano de tal es estable?, le pregunta. El doctor voltea amablemente, le sonríe a la señorita y le contesta: ¿y quién es estable? De la misma forma, si alguna ocasión alguien se acerca y te pregunta: oiga, ¿el hermano fulano de tal no tiene debilidades?, respóndele: ¿y quién no tiene debilidades? Apetitos. Aquí literalmente Jesús tiene hambre porque está en ayuno y oración. Pero en nuestro cuerpo todos llevamos incrustados muchas debilidades, muchos apetitos, en los cuales viene el enemigo y a atacar y a ofrecerte y a tentar. Te expreso lo siguiente: Dios sabe cuáles son tus debilidades, tú y yo sabemos cuáles son nuestras debilidades, y el diablo también sabe cuáles son nuestras debilidades. Vuelvo a la pregunta: doctor, fulano de tal es estable. Y el doctor voltea con una sonrisa y le contesta amablemente: ¿y quién es estable? Cuando alguien venga y te pregunta: oiga, fulano de tal no tiene debilidades, o de otra forma, fulano de tal tiene muchas debilidades, tú contestaré: ¿y quién no tiene debilidades? ¿Quién no tiene apetitos? ¿Quién no tiene partes débiles en su carne? Fíjate lo que dice la palabra del Señor sobre esta parte. Tenemos que ser muy conscientes y estar listos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto dijo Pablo en la carta a los Corintios. Solo hay uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Aunque tuvo hambre y vino el tentador, Jesús vence al enemigo con la palabra del Señor. Porque no tenemos a un Cristo que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me frustra y me desespera que siempre en la mayoría de las congregaciones hay X grupo que se cree más espiritual que otros y menosprecian a otros porque ellos se creen más espirituales que otros. Escucha lo que dice la Biblia: todos tenemos debilidades. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí mismo que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esto aplica para aquellos que se creen más espirituales. Los que se creen más espirituales y que ellos los comparan y dicen: estos son menos espirituales, con el mejor de los respetos. Todos tenemos apetitos y todos tenemos debilidades, y en esa parte es donde el enemigo viene a tentar. Segunda tentación que viene y ofrece Satanás a nuestro Señor Jesucristo: ofuscación mental. Mateo capítulo 4, versos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, arrójate, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tu mano te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le contesta nuevamente a Satanás: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Ofuscación mental. Amigo, hermano que me escuchas, el enemigo siempre va a venir a trabajar no solo con tus apetitos. Los momentos difíciles por los que pasamos, donde estamos sumidos en una depresión, en un dolor, en un problema, la mente se altera, se ofusca. Y en ese momento la mente es el terreno propicio para que el diablo venga y te ofrezca una tentación. Y fíjate, quiero mencionarte con mucha altura y con mucho respeto: Satanás conoce la Biblia, solo que la tergiversa. Fue el primero que hizo su propia eisegesis con Eva, cuando le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Fue el que hizo su primera eisegesis, porque Dios les dijo: el día que de él comáis ciertamente morirás. El diablo viene y le dice: no moriréis. Él es el que utiliza la Biblia, la conoce, pero la tergiversa y la aplica mal. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en esta ocasión, en la ofuscación mental. Le dice el diablo: escrito está.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Le está diciendo la Biblia, dice. Todavía la Biblia no se cotejaba en capítulos y versículos. Hubo de Sánchez Teir y otros que cotejaron la Biblia en capítulos y versículos. Todavía no se cotejaba, pero si hubiera estado cotejada, ¿sabes qué le hubiera dicho el diablo? Salmo 91, verso 11 y 12. Échate abajo. Pero el Señor le responde citando la palabra, pero citando la propia y correctamente. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Está citando de Deuteronomio capítulo 6, el verso 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaron en Masá. Eso fue lo que dice. La mente es el campo de acción de Satanás y los demonios. Por cierto, que es más propicia, como lo acabo de mencionar, cuando estamos pasando por una tristeza, por el dolor, por un problema, por la depresión. El creyente piensa cosas malas. Su mente es el terreno fértil para que el diablo venga y haga ataques así literales. Son nuestros pensamientos y deseos íntimos el campo de acción del tentador. Él lanza su ataque en nuestra propia mente. Es verdad que es tan real que casi podemos estar viendo al diablo o escuchando al diablo. Castillo de Wartburg, Alemania. Hasta el día de hoy puede verse la mancha de la tinta en la pared de la habitación de Lutero, donde Lutero le arrojó el tintero porque le parecía como si estuviera viendo al diablo reírse y tentándolo. Se lo lanzó. Los ataques del enemigo son pues así. El ataque del diablo estriba por lo general desde adentro. Él encuentra aliados en nuestros pensamientos y en nuestros deseos para venir y ofrecer las tentaciones, según lo estamos viendo en estas dos facetas. La ofuscación mental, la ambición. Es la tercera tentación que Satanás viene y le ofrece al enemigo, a Cristo Jesús, cuando está en el desierto. Mateo capítulo 4, versos 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está citando Deuteronomio capítulo 6, el verso 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. En todos los tiempos hay personas que por la ambición se comprometen y pactan con el enemigo, por la ambición al poder, por la ambición al dinero, por la ambición a la fama. Hay personas que pactan, y es una de las tramas o de las tretas del diablo para seducir y llevarse a los incautos, llevarse al pueblo de Dios. Y no está exento ningún creyente, y no está exento ningún ministro del Señor. Hay ministros de Dios o pastores que Dios ha levantado, usándolos fuertemente, y finalmente por la ambición al dinero pierden el rumbo, pierden la visión, son atados, son atrapados y se van por el rumbo equivocado. Te menciono lo siguiente: a Jesús el diablo le ofreció una tentación sobre la ambición. Son tres las tentaciones en ese proceso de ese desierto en el que Jesús fue llevado y tentado en todo, pero sin pecado. Son tres las tentaciones en las que Jesús fue tentado: apetitos o debilidades, ofuscación de la mente, porque todos pasamos por momentos difíciles en nuestra mente. ¿Recuerdas cuando Jesús está en el huerto y le dice a Dios: si es posible, pase de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad? Está pasando en un momento de ofuscación. Todos los pasamos. Apetitos, ambición y ofuscación, las tres tentaciones en las que el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que en los procesos de desierto el diablo va a llegar para tentar a cada uno de los creyentes, a cada uno de sus ministros en la fe. Pero te recuerdo,
Si Jesús fue tentado en esas tres áreas, seguramente que cada creyente será tentado, cada ministro, más los ministros, seremos tentados. Pero si Jesús fue tentado en todo y sin pecado, y si Jesús venció al enemigo con las Escrituras, tú y yo podemos salir vencedores de esos momentos. Siempre que somos llevados al desierto para ser tentados y probados por el diablo, y siempre que Dios permita los momentos difíciles, los ataques directos del diablo hacia nuestras vidas, siempre es un proceso de un desierto, y siempre es porque Dios tiene la confianza, y siempre es porque hace falta que una parte de nuestro carácter se aterrice, y siempre es porque Dios tiene algo más grande para nosotros y tiene un mejor nivel. Mira lo que dice, después de que Jesús estuvo en ayuno y oración y que fue tentado por el diablo, 3 tentaciones, lo que viene siendo apetitos, lo que viene siendo ofuscación y lo que viene siendo la ambición, cuando Jesús desciende del desierto. Es impresionante lo que la Biblia dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde él creció, en un día de reposo, y entró en la sinagoga conforme es la costumbre del pueblo judío, para leer la palabra de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar concreto, y empezó Jesucristo a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Después del ayuno y después del proceso del desierto y las tentaciones que el diablo le ofrece, Jesús baja en otro nivel, en otra dimensión de la unción del Espíritu Santo. El desierto es el proceso por el cual Dios nos permite pasar, porque después de que pasemos por el desierto, nada será igual. Tendremos otro nivel de experiencia, tendremos otro nivel de altura, tendremos otra capacidad diferente, y estamos listos para ayudar a otras personas cuando pasan por el mismo momento. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. No podemos afirmar que Jesús derrotó definitivamente al tentador en ese evento del desierto, y que Satanás ya no volvió a tentar nunca más a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, hasta con los que estaban cerca de él, siempre el enemigo le ofreció tentaciones. El evento en Cesarea de Filipos, donde Pedro trata de disuadir a Jesús para que no siga el camino de la cruz. Aquí Jesús utiliza las mismas palabras para reprender a Pedro, las mismas palabras con las que reprendió a Satanás. Mateo capítulo 16, verso 23. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, así le dijo a Pedro. Mateo capítulo 4, el verso 10, cuando ya terminó el diablo de ofrecer las tentaciones, le dijo: vete de mí, Satanás. En Lucas capítulo 4, el verso 10, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ahí en el desierto, en Gesimón, se apartó de él por un tiempo, pero luego siempre vuelve, siempre volvió. Sea bendecido el nombre de nuestro Dios. Siempre que Dios nos permita que pasemos por un proceso de un desierto, de problemas, de ataques del enemigo, es porque Dios tiene la confianza que vamos a salir bien, y es porque nos hace falta alguna parte íntima de nuestra personalidad y de nuestro carácter debe ser transformada y debe ser quebrantada, y cuando pase eso vendrá otro nivel de experiencia, otro nivel de la gracia, otro nivel de la unción del Espíritu Santo para hacer bendición a otras personas. Estoy tratando el tema por un momento en el desierto. Escucha la segunda parte de este tema, el propósito en el proceso del desierto. Me voy a permitir leer un pasaje que tú y yo conocemos. Romanos capítulo 8, el verso 28.
a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo lo expresó así, literalmente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. No es fácil entender a Dios cuando aplica el proceso del desierto. Dios es soberano, es profundo, es preciso y es inequívoco. Él lo permite y Él sabe por qué. Isaías dijo en su tiempo, porque mis pensamientos, hablando de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Como son más altos mis caminos que vuestros caminos, así son más altos mis pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Esta declaración habla de algo muy, muy especial. Así es de que cuando Dios permite que nosotros los creyentes pasemos por el proceso del desierto, el proceso de Dios, y Dios en ese acto, Él es soberano, es profundo, es preciso, es refinado y es inequívoco. Toda la humanidad, la iglesia y ministros, juntamente con ellos, estamos pasando por el proceso del desierto del coronavirus, del COVID-19. Pero te digo una cosa, vamos a salir en victoria y vamos a salir en bendición. No es fácil entender a Dios cuando aplica el DEA, desaparición en acción, porque nos está permitiendo pasar por el coronavirus y parece que Dios hubiera desaparecido. No ha desaparecido. Te lleva al desierto y parece que desaparece, que ahí nos deja solos. Tal vez en las manos del dolor del coronavirus, tal vez en las manos de la prueba, tal vez en las manos del diablo. Pero cuando Dios permite eso, escucha, si Dios te está llevando en el proceso del crisol del desierto, escucha estas declaraciones. Tal vez es porque te está llamando al arrepentimiento. Es porque Él sabe de qué estás hecho y Él sabe que lo amas y vas a ir adelante bien. Es porque Él sabe que el proceso del desierto te ayudará en el cumplimiento del propósito eterno del cielo. Es porque Él sabe que tú eres el Job del siglo XXI y Dios le dará a Satanás una bofetada por tu fidelidad, como lo hizo con Job. Venció al enemigo. ¿Qué te parece?, le dijo, cuando salió triunfante y vencedor. Te dije que era perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Un último pensamiento, es porque Dios te está preparando para llevarte a otro nivel. Cuando Dios te mete en el crisol del desierto, es por estas razones que te estoy mencionando. Número 1, porque tal vez Él te está llamando al arrepentimiento. Número 2, porque Él sabe de qué estás hecho y Él sabe que lo amas y vas a salir bien. Número 3, porque Él sabe que el proceso del desierto te ayudará en el cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida. Número 4, porque tú eres el Job del siglo XXI y Dios te estará usando para darle una bofetada al enemigo por tu fidelidad. Número 5, es porque Dios te está preparando para llevarte a otro nivel. Jeremías, en el tiempo de Jeremías, a sus contemporáneos, fíjate lo que les dijo. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo, se le echó a perder en sus manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. Entonces vino, dice Jeremías, a mí la palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el alfarero, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en las manos. En medio de la prueba del crisol, en medio del proceso del desierto, somos como una vasija en las manos del alfarero y nos está procesando para llevarnos en bendición y en victoria. La preparación de Dios es inequívoca. Él está limando asperezas, depurando imperfecciones,
transformando el carácter. Todo esto lo está haciendo a través del proceso del desierto. Todo esto lo hace con un solo propósito. Es para que no pierdas el piso cuando Dios te lleva a la grandeza, cuando Dios te usa más que a ningún otro. Recuerda que hay personas que no se pueden subir a un ladrillo porque se marean. Y Dios te está preparando para que no creas que eres tú, para que sepas que es la unción del Espíritu Santo que está en tu vida. Pablo entendió perfectamente esto. Ananías, aquel discípulo secreto, entendió perfectamente esto, que Pablo sería llevado por un proceso de un desierto difícil, pero que sería una bendición a todos sus contemporáneos, a los judíos, a los romanos, a los griegos, que sería una bendición extraordinaria. Fíjate lo que Dios le dice a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque Pablo es un instrumento escogido. Ve, porque él va a ser llevado en presencia de gentiles y de reyes y de hijos de Israel. Ve a orar por él, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando vamos a la segunda de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 28, pasó por peligros de mar, por peligros del día, por peligros de la noche. Y cuando hablamos de los peligros, dice: mi vida ha sido un continuo ir y venir. He pasado por peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligro de los gentiles o de mano de los gentiles, peligros de lo de la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado todo, pero Pablo siempre salió adelante y fue victorioso. El proceso del desierto es una parte tan particular de Dios, y te está llevando Dios simple y sencillamente sobre esta gran razón. A los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan para bien. El coronavirus, que ha sacudido al mundo entero, y como lo he venido declarando también a la iglesia y también a los pastores. Hay pastores que ya murieron, sus familias ahora están pasando por el proceso del dolor, pero al final Dios no va a dejar morir a su iglesia y vamos a salir en victoria. Te comparto esta historia. Los procesos por la vida, los procesos por los que pasamos en la vida, las pruebas por las que pasamos en la vida son difíciles, pero siempre Dios tiene a alguien especial para bendecirte y ayudarte. La historia de una maestra. Era reconocida como la maestra Aguirre. Al estar frente a su grupo de quinto año, el primer día de clases, les dijo a sus niños la más grande de las mentiras. De una forma diplomática, la maestra Aguirre le echa un vistazo a la clase y les dice: yo a todos los amo y los quiero por igual. Pero eso no podía ser cierto, porque allí en la primera fila, enfrente a su escritorio, estaba mal sentado y un poco desasiado. No se había bañado, sus ropas estaban sucias. Estaba sentado el niño de nombre Fernando Morales. La maestra Aguirre había observado a Fernando el año anterior y se dio cuenta que él no jugaba con los otros niños, que siempre estaba triste y distraído, que su ropa siempre estaba sucia y que con frecuencia él necesitaba el aseo personal de su cuerpo. Fernando podía ser desagradable, como así sucedió. La maestra se prejuició y además se deleitaba al revisar sus trabajos. Como se prejuició contra Fernando, se deleitaba cuando revisaba sus trabajos con un marcador rojo grueso. Los desaciertos les ponía una tacha grande. Cuando llegaba a sacar todos los correctivos o los reactivos mal, le ponía un cero casi del tamaño de la hoja. En la escuela, la maestra Aguirre, aparte de ser la maestra del quinto grado, la maestra de Fernando, ella tenía bajo su responsabilidad el revisar el archivo y el expediente de cada niño. Se puso a revisarlo y el de Fernando era el primero. Y como ya estaba un poco prejuiciada contra Fernando, lo puso para el último. Finalmente
llegó y tuvo que revisarlo. Llegó a él y ella encuentra lo siguiente. La maestra de primer año escribió: Fernando es un niño muy inteligente, con una gran sonrisa. Es un niño muy educado y hace todos sus trabajos de forma excelente. Es una alegría tenerle en clase. La maestra de segundo año anotó: Fernando es un niño excelente, muy querido por sus compañeros, pero está muy preocupado porque a su mamá le acaban de detectar una enfermedad incurable. Y vivir con esa situación debe ser muy difícil. Ha perdido parte de su alegría. La maestra de tercer año añadió y enfatizó: la muerte de la mamá de Fernando ha sido muy dura para ella. Él trata de hacer lo mejor que puede, pero sin resultados, ya que no cuenta con el apoyo de su papá, porque él está dominado por el dolor y la tristeza. No muestra mucho interés tampoco en su hijo. La vida que lleva en casa Fernando le afectará seriamente si no se toman las medidas pertinentes. La maestra de cuarto año añadió: Fernando está muy distraído, no muestra mucho interés en la clase, se queda dormido con frecuencia, no tiene amigos y no lo veo jugar en el momento que los niños salen al recreo o al receso. La maestra Aguirre pronto se dio cuenta del gran problema que estaba pasando el niño Fernando Morales. Se sintió muy mal, muy avergonzada, y aún se sintió peor al día siguiente, cuando los alumnos le llevaron los regalos de Navidad arreglados en hermosas envolturas de diferentes colores, con moños de diferentes colores, excepto el de Fernando. Su regalo estaba envuelto en una bolsa del papel de supermercado. La maestra decidió abrir cada uno de aquellos preciosos regalos en esos preciosos papeles y moños en los que iban envueltos. A la mitad se determina y abre el regalo de Fernando Morales. Saca una pulsera, por cierto, que estaba incompleta ya que le faltaban algunas piedras. Y además había también un frasco de perfume que contenía la mitad solamente de la fragancia. La señora Aguirre, después de que los niños se sueltan riendo de aquella pulsera que le faltaban algunas piedras y de aquel perfume que venía solamente hasta la mitad, los interrumpe y exclamó: ¡qué hermosa pulsera! Y enseguida se colocó en su mano, se la colocó en su mano y agregó un poco de aquella fragancia. Después de ese emotivo momento, la maestra despide la clase. Los niños salen disparados corriendo cada quien a su casa, excepto Fernando, quien se quedó después de clase. Solo el tiempo suficiente para acercarse a la maestra Aguirre y le dice: maestra, hoy usted huele igual que como olía mi mamá. Después de que Fernando se retiró, la maestra Aguirre lloró y lloró no menos de 1 hora. Ese mismo día se comprometió a cambiar su método y su actitud hacia Fernando Morales. Su método de enseñanza y su trato hacia él fue más atento, fue más cortés y empezó a estimarlo y a quererlo. Pronto Fernando entonces empezó a sonreír y empezó a subir su nivel de calificaciones. Nuevamente llegó a ser aquel niño inteligente y sonriente. Llega el sexto año y 1 año después de que había estado el sexto año, debajo de la maestra Aguirre había una nota de Fernando Morales que le decía: maestra, usted es la mejor maestra que he tenido en mi vida. 6 años después, la señora Aguirre encuentra una nota más debajo de la puerta. Era de Fernando, el que le comenta que había terminado la preparatoria, siendo distinguido con un tercer lugar en sus calificaciones. Y agregó:
pero usted sigue siendo mi maestra favorita. 4 años más tarde, la maestra recibe una carta más, por supuesto que era de Fernando, en la que le dice: maestra, aunque el tiempo ha sido duro, finalmente fui aceptado en la universidad y pronto me graduaré con los más altos honores. Pero sabe, aún yo tengo un grato recuerdo. Usted es la mejor maestra que he tenido toda mi vida. Luego de haber transcurrido 4 años, llegó a las manos de la maestra Aguirre una carta más. Maestra, le escribo esta nota para ratificarle que gracias a usted y a quien recuerdo con mucho agrado y con mi maestra favorita, finalmente me he graduado. Y además le agrego que ahora mi nombre se escribe un poco más largo, porque ahora soy el doctor Fernando Morales. La historia no termina aquí. Aún llegó una carta más en la primavera, donde Fernando le dice: maestra, he conocido una muchacha y tengo planes de casarme. Y además aprovecho también para comentarle que hace 2 años que mi padre falleció. Maestra, he estado pensando seriamente que usted debe ocupar el lugar que le corresponde a la mamá del novio. Y por este medio le extiendo esta cordial invitación. Espero que usted no tenga este tiempo, este espacio de este tiempo ocupado y que lo tenga disponible y acepte. ¿Y qué creen? Por supuesto que ella aceptó. Y ese día se puso la pulsera que le faltaban piedras, que era de la mamá de Fernando. Se aseguró de ponerse un poco de la fragancia que hacía que Fernando se acordara de su mamá. Al final de la ceremonia, el doctor Fernando Morales y la maestra Aguirre se fundieron en un fuerte abrazo. El doctor Morales susurró al oído de la maestra: señora Aguirre, mi maestra, gracias por creer en mí. Gracias por hacerme sentir que yo podía hacer la diferencia. Yo estaba derrumbado. Yo no le encontraba sentido a la vida. Usted le dio sentido a mi vida y me hizo creer que yo podía hacer la diferencia. La señora Aguirre, con su voz entrecortada y con lágrimas en sus mejillas, le contestó: no, Fernando, no te equivoques. Tú fuiste el que me enseñó que yo podía hacer la diferencia. Yo no sabía cómo tratar y cómo enseñar a los niños que pasan por los procesos del desierto como el que tú pasaste hasta que te conocí. Tú fuiste quien me enseñaste. Es importante que entendamos que cada proceso difícil que pasamos en la vida, los momentos de desierto por los que pasamos, al final, si lo pasamos, seremos una bendición para los nuestros y seremos una bendición para nuestra generación. Iglesia, pastores, vamos. El coronavirus no viene de parte de Dios. Dios está permitiendo que pasemos por ello y vamos a salir en victoria. Y cuando pasemos este proceso del desierto del COVID-19, te garantizo una cosa: seremos otras personas más fuertes, con más carácter, con más visión, con más palabras, con más armas, con más estrategias, con más cartas para ayudar a otras personas. Así es de que te invito para que no te rindas, no te dobles. Los momentos difíciles que no nos derrumban y que no nos vencen, nos hacen más fuertes y nos hacen aptos para la vida y para bendecir a otros. Así es de que después de este momento, por un momento en el desierto, te quiero invitar para que oremos. Como te mencioné, yo fui el que acuñé esta frase: por un momento en el desierto. 2006 pasamos por esa etapa difícil, un accidente. El 2007, eso fue 2006, 25 de agosto de 2006. El 2007, mes de julio, tuvimos un momento muy difícil también.
a mi esposa le detectaron un tumor en su cabeza. Hubo muchos cambios, hubo muchos desajustes. Pero después de que pasamos también ese momento difícil, la familia estamos fuerte, estamos en bendición y estamos sirviendo al Señor. Casi nos derrumbamos también en esa ocasión, pero Dios nos fortaleció y nos ayudó a salir adelante. Tiempo antes habíamos estado platicando mi esposa Blasi y un servidor. Yo le dije, si a mí me da cáncer, yo no quiero que me haga nada. Ella también dice lo mismo. Y tiempo después, 2007, un tumor en su cabeza. Sufrió convulsiones en su trabajo en el tecnológico. Duraron las convulsiones largo rato. Cuando se hacen todos los estudios, hay un tumor en su cabeza. Tomamos la decisión acertada de intervenirle. El tumor no era maligno, pero al final, un tumor en la cabeza no deja de ser de alto riesgo. Dios estuvo con nosotros. Aún seguimos amando a Dios y le seguimos sirviendo. Y en la familia, nuestros 2 hijos sirven al Señor, son pastores. Raquel, colaborando con su esposo y colaborando con sus suegros en Tijuana, en la iglesia Oreb. Omar en Mazatlán, en la iglesia Cristo Vive. Así es de que es una bendición. Los procesos difíciles, cuando nos apoyamos en Dios, y los procesos del desierto, cuando nos apoyamos en Dios y que no nos derrumban, que no nos matan, que no nos tiran, siempre nos harán fuertes para ser de bendición a otros. Me bendice cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por el diablo. 40 días de ayuno y oración. Y cuando Jesús desciende de ese lugar, qué impresionante es esa declaración que encontramos en la palabra del Señor. Y es de gran bendición. Y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea. Y cuando está en la sinagoga, lee esa parte de la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí. Querida iglesia, queridos pastores, el Espíritu de Dios está con la iglesia. Y vamos a salir en bendición y en victoria. Sea bendecido el nombre de Jesús. Vamos orando ahí donde estás. Estamos bien, bendecidos y fortalecidos. Pasaremos este proceso del desierto. El próximo domingo 20 de septiembre cumpliremos exactamente 6 meses que no estamos en el templo. Pero Dios nos está ayudando. Y cuando regresemos, regresaremos con más fuerzas. Y cuando regresemos, Dios nos estará esperando con los brazos abiertos. El Espíritu Santo nos estará esperando para llenar nuestras vidas y hacernos bendición a otras personas de una forma extraordinaria. Ahí en tu casa donde estás, quiero invitarte. Puedes arrodillarte si quieres. Si quieres, puedes ponerte de pie. Si quieres, puedes quedarte ahí sentado como estás. Vamos a orar. Es un proceso difícil. Es el proceso del desierto. Pero Dios está contigo y está conmigo. Estamos ya del otro lado. Oremos al Señor en estos momentos. No tengo menos que adorarte. Hasta aquí nos has sustentado con tu diestra de poder. Nos has cuidado y nos has guardado.